Bueno, a propósito de los 50 años del Concilio Vaticano II, este año celebramos los 50 años, bueno, se celebraron ya el 11 de octubre, el equipo de reflexión del Instituto Bartolomé de las Casas decidió dedicar unos espacios de reflexión a este tema y a los desafíos que nos plantean hoy los textos y las reflexiones del Concilio Vaticano II. De manera que este libro lo que hace en realidad es recoger las reflexiones de ese equipo de reflexión del Instituto Bartolomé de las Casas, en particular reflexiones que se expresaron en muchas de las ponencias y charlas del padre Gustavo Gutiérrez en estos espacios de reflexión, pero también recoge, por ejemplo, el resultado de los trabajos en grupo, de las reflexiones, de las preguntas de los participantes en estos espacios, ¿no? De manera que en febrero de este año y luego en agosto se concentraron básicamente estos espacios de reflexión y entonces el resultado es el que hemos recogido en este libro, ¿no? Ahora, tiene una característica especial, y es que este texto presenta tres desafíos que nos plantea hoy el Concilio, tres desafíos que de alguna manera, tres temas, digamos, que Juan XXIII presentó al Concilio. Bueno, yo creo que este libro nos deja dos grandes reflexiones. Bueno, este libro, en realidad, el acontecimiento conciliar, que es el conjunto de la figura de Juan XXIII, las sesiones que tuvieron lugar en Roma entre entre el 62 y el 65, y la recepción en América Latina, en Medellín, que es la que plantea leer el Concilio Vaticano II desde el pobre. Entonces, este acontecimiento conciliar, que es el conjunto de Juan XXIII, el concilio propiamente dicho, y la recepción en América Latina, con este aporte de la mirada del pobre, nos deja, creo, hoy dos grandes reflexiones. Una es que la Iglesia no encuentra su sentido y su misión en ella misma, sino en el servicio al mundo y en la apertura al mundo, en el diálogo con todo aquello que en el mundo va precisamente en la perspectiva del reino, de justicia, de promoción de vida, de respeto del ser humano, desarrollo de capacidades. Entonces, una Iglesia que en lugar de cerrarse en sí misma, de replegarse o de sentir al mundo como una amenaza, como ocurría antes del concilio y quizá aún hoy, la Iglesia más bien entonces encuentra su sentido, además asumiendo profundamente la encarnación y la figura de Jesús y los evangelios. El sentido de la Iglesia es entonces la apertura al mundo, el diálogo con el mundo, con la cultura, con la ciencia, con el arte y todo lo que de humano se manifiesta allí, ¿no? Nada verdaderamente humano puede ser indiferente a la Iglesia. Y la segunda reflexión de fondo es que en esa apertura al mundo y en ese diálogo con el mundo, la Iglesia se presenta como servidora, no como juez, no como condena, no como autoridad absoluta o última palabra, sino como servicio, servicio y diálogo. Y ese servicio, sería el último matiz que yo pondría en esta segunda reflexión, ese servicio debe estar orientado, como lo está en Jesús, en la práctica concreta de Jesús en los evangelios, al servicio de los que más sufren. Al servicio entonces de los más pobres, de los que son considerados como insignificantes o no son valorados en el mundo o en una sociedad. Entonces, por eso es que este libro se pregunta muy bien la modernidad, la posmodernidad, pero ¿quiénes quedan excluidos muchas veces de estos beneficios de la modernidad? Luego la pobreza, sí, pero ¿cómo miramos la pobreza desde el lugar del pobre? Y finalmente las religiones en el mundo, sí, pero hablamos siempre del hinduismo, del judaísmo, ¿y qué ocurre con las pequeñas religiones? Aquellas cuyos practicantes, digamos, son fundamentalmente pobres, ¿no? Insignificantes, por ejemplo, en nuestro mundo andino o amazónico. Entonces, yo diría, Roberto, que básicamente esas dos reflexiones de fondo: ¿cómo hacemos hoy para que nuestra Iglesia sea una Iglesia abierta al mundo, en diálogo, en apertura, y luego una Iglesia servidora de lo humano, pero partiendo siempre justamente de lo humano, muchas veces maltratado, ninguneado, no reconocido en una sociedad, precisamente para salir de esa situación y para abrir a todo ser humano a la esperanza, al desarrollo de sus capacidades, al crecimiento, a la libertad. Este libro
recoge un llamado fundamental, que es el llamado que nos hace el acontecimiento conciliar desde sus textos, desde los testimonios de personas que vivieron en esos años, que trabajaron por esta apertura de la Iglesia al mundo y al servicio del humano. Y este llamado consiste justamente en actualizar esos desafíos hoy, y entonces actualizarlos desde una fe atenta a aquello que en la historia va en la perspectiva del reino de Dios, y aquello que en nuestra historia concreta, en nuestro tiempo presente, no va en la perspectiva del reino, es decir, de la justicia, del amor, del respeto de los seres humanos, de la promoción de la vida. Yo creo que ese sería un primer aporte importante, es decir, que vivimos nuestra fe en el mundo. Y al vivir la fe en el mundo, es en el mundo quiere decir en la historia concreta, en los hechos, en los acontecimientos actuales, ¿verdad? En estos acontecimientos Dios nos habla. Y entonces la tarea del cristiano, bueno, del creyente, estamos hablando del año de la fe, ¿no? La experiencia de Dios es una experiencia de un Dios que habla en la historia, el Dios encarnado, ¿verdad? Porque hablamos en este caso, claro, de la fe cristiana. Y entonces es en la historia humana en la que Dios se encarna, es en esa historia en la que tenemos que descubrir los signos de los tiempos, que es uno de los aportes importantes del concilio, es decir, en acontecimientos que van en la línea del reino y acontecimientos que no van en la línea del reino. Entonces el cristiano tiene que vivir su fe inserto en el mundo y trabajando concretamente en el servicio de todo aquello que va en la línea del reino: justicia, amor, servicio a lo humano, diálogo, apertura, y denunciando todo aquello que más bien cierra a la Iglesia en sí misma, aquello que significa maltrato, insignificancia, violación de los derechos humanos, en fin, todo aquello que va contra la vida. Entonces yo creo que eso es entender y asumir la encarnación, Dios hecho hombre, es finalmente eso, es descubrir a Dios en el rostro del otro, en la historia, es hacer nuestros, como lo dice la Gaudium et Spes, es hacer nuestros los gozos y esperanzas, tristezas y angustias del hombre y de la mujer de nuestro tiempo, y es finalmente, como lo dice Pablo VI, descubrir que para conocer a Dios hay que conocer al ser humano, y es en el ser humano, en sus sufrimientos y en sus esperanzas, que Dios nos habla, y entonces que nuestra fe se desarrolla y crece. Entonces creo que este material, los textos que este material presenta, he hecho referencia a dos hace un instante, y la manera de leer estos tres desafíos que he mencionado: modernidad, pobreza y religiones, desde el lugar del insignificante, desde el lugar del que más sufre en una sociedad y también del que tiene esperanzas para salir de esas situaciones de sufrimiento, bueno, todo esto que el material ofrece realmente nos permite, creo, plantearnos temas de fondo y asumir hoy en nuestra fe, estos inicios ya casi del año 2013, entonces asumir estos desafíos para el crecimiento.